que vaya un pintor a nuestra casa, ¿no es cierto? Ok. ¿Es un trabajo por cuenta propia? Sí. ¿Qué pasa si este señor al entrar a casa, ustedes le dicen, mira, este es el ambiente que tiene que pintar, que creas en tu casa, y yo regreso en la tarde? El señor comienza a las 8 de la mañana. Ustedes regresan a las 5 de la tarde y el señor está en el piso, caído de la escalera y está muerto. ¿Tienen alguna responsabilidad? Sí. Claro que sí. Entonces, como dicen estos amigos que manejan leyes, dicen las leyes son de dominio público y el hecho de no conocerlas no significa que no nos alcancen. Entonces necesitamos tener ese conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente pasa en la vida común, imagínense en las industrias, porque hay trabajadores por cuenta propia. ¿Es cierto? A cada vez, es cierto, se van formalizando. ¿Por qué? Porque ahora las empresas ya no quieren asumir ese riesgo adicional. Porque por mucho que sea un trabajador por cuenta propia, también tiene que tener su sistema de gestión de riesgo de accidentalidad o enfermedad. ¿Hasta ahí estamos? La siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia del sistema de gestión? Proteger la integridad física, mental y social del trabajador, ¿no? A través de la prevención, eliminación, minimización y control de los riesgos laborales, así como también el de proteger el medio ambiente laboral y la propiedad. Los beneficios van a recaer directamente no solamente en el trabajador, sino en sus familias, en los empleadores, incluso en el propio Estado. ¿No se imaginan ustedes cuánto es el costo de accidentalidad para el país por accidentes y enfermedades de trabajo? Y todo por acciones correctivas. Si nosotros lográramos manejar los aspectos preventivos, imagínense en qué beneficios podría utilizarse todo ese dinero, ¿de acuerdo? Porque finalmente, cuando ocurren accidentes o cuando ocurre algún tema importante en cualquier organización, siempre hay pérdidas, ¿verdad? Y las pérdidas no se recuperan. Así esté asegurado. Bien. Un ejemplo de esto es, de repente, cuando uno compra un vehículo, imagínense un vehículo que le cuesta $10,000 a una persona, ¿qué es lo primero que hace? Lo asegura. ¿Y por cuánto es el seguro? ¿Cuánto reconocería en caso de siniestro? 75% como máximo, ¿no es cierto? O sea, nosotros compramos el vehículo, lo sacamos de la tienda y si en ese momento nos lo roban, solamente podríamos recuperar después de 4 meses, etcétera, dependiendo del seguro, solamente el 75%. ¿De acuerdo? ¿Claro? Si ustedes después dicen, oye, mira, voy a hacer algo adicional, pago mi seguro, ¿y qué cosa es lo que hacen ustedes? Aseguran faros, aseguran lunas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, ¿quién lo asume? Lo asume el dueño, ¿no es cierto? Y cuando ustedes quieren ir a algún sitio, ¿dejan su carro en la calle? No, ¿no es cierto? ¿Dónde lo dejan? En la cochera. Entonces quiere decir que algunos riesgos ustedes lo asumen y otros los transfieren, otros los derivan, etcétera, etcétera. Es el mismo principio que manejan las organizaciones. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sigue el ciclo de planificar, ejecutar, verificar y actuar, ¿no? Para la Universidad Nacional de Ingeniería es importante hoy en día ver el tema del aseguramiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer en conjunto entre todos nosotros? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Porque estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo en la UNI. ¿Qué estiman ustedes que debemos hacer? Realizar un plan de gestión. Tener un plan de gestión. Tener un plan de gestión, ¿ok? Y esas actividades, ¿cómo deberían ser? Seguramente algunas tendrían el enfoque preventivo, otras tendrían el enfoque de protección y otras tendrían el enfoque de mitigación o de contingencia, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a decir. Aquí, el eje central del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son dos, peligro y riesgo. Que el peligro se identifica y el riesgo es el que se evalúa a través de los distintos medios de control que podemos tener. ¿Tienen claro qué cosa es peligro y qué cosa es riesgo? ¿Sí? Peligro o riesgo.
Este es un riesgo. Peligro, riesgo. Peligro, peligro, riesgo. Peligro. Peligro o riesgo. Peligro. Peligro o riesgo. Peligro. Peligro o riesgo. ¿Qué cosa es peligro? Todo lo que causa daño. Así de simple, ¿no es cierto? Que tiene la potencialidad de causar daño. ¿Y qué cosa es el riesgo? La probabilidad y la severidad que puede ocurrir algo. Ok. Vamos a ver algo aquí con ustedes. Buenas tardes. Ahí está la fila de Ok. En esta actividad, ¿es una actividad de trabajo eso o no? Eso no es una actividad de trabajo. Lamentablemente sí. ¿Ah? Sí. Lamentablemente sí. Uso este videito. Alguna vez me explicaron porque personas Susceptibles. va por la sociedad protectora de animales, entonces es el tema. Pero me permite conversar y aclarar lo siguiente. Y eso lo escuché de unos analistas taurinos en televisión. Por eso es que me pareció importante esta actividad. Pregunta, ¿es un trabajo o no lo que estamos viendo? Sí. ¿Para el torero es su trabajo o no? Sí. ¿Y por qué para el torero es su trabajo? Porque le pagan por el desarrollo de esa Te actividad. gana la vida, Toriano. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces es una actividad laboral. Estos analistas taurinos decían lo siguiente. Cuando sale el torero, no sé si alguna vez ustedes han visto una corrida de toros. ¿Recuerdan qué cosa es lo que hace el torero cuando sale a la vida? Saluda, se persigue, ¿sí? Y después lo que hace el torero es hacer un pase con el toro. Y después se retira. Y cuando él se retira, entra a la cuadrilla y la cuadrilla empieza a hacer una serie de suertes con el toro. ¿Por qué y para qué lo hace? O sea, ¿quiénes forman la cuadrilla, no? El banderillero, el picador y el de apoyo, ¿no? Que es el que en caso de que haya algún... Para debilitar al toro. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué? Para disminuir. ¿Por qué? Vamos, conversemos. Para que disminuya el peligro. Ya. Este señor decía lo siguiente, el analista. El toro, le llaman un toro de casta a aquel animal que siempre sigue el recorrido de las manos. ¿De acuerdo? Ese es un toro de casta. Y a ese toro jamás lo manda. Siempre lo indulta. Y este toro muere después de haber apareado 200 o 300 vacas. Porque esa es la esencia del torero. Es una danza, con 8 o 10 pases obligatorios, ¿no? Tiene voltereta, cambio de mano, ¿no? Incluso decían estos señores que el torero por excelencia era el señor Manolete. No. O sea, no solamente destreza, sino también elegancia y el hecho de danzar con el toro. Y decían que una persona que mucho se le acerca, el señor Manolete incluso también muere justamente con una toro. Y una persona que mucho se le acercó a él era un torero bastante joven llamado El Gillo. 19 años tenía este torero. Bastante, casi 2 metros de altura, y una característica importante en él. La característica era que tenía los brazos más largos que cualquier persona de esa estatura. Eso a él le permitía tener un ángulo importante y meter la espada y mataba al toro casi de manera inmediata, ¿no? Siempre atravesaba pulmón y corazón. Este señor, este chico Gillo, siempre brindaba el toro a la afición. Y cuando el toro
ya doblaba las patas, muriendo, lo que él hacía era voltear a la afición, brindarle al público, ¿no? Y el animal ahí muerto. Un día mató al animal, acá se paró delante de él, el animal ya había doblado las patas, se para, pero el animal en eso salta y lo empitona por la espalda y le destroza pulmón y corazón. Entonces, estos señores decían lo siguiente: ¿qué cosa es lo que hace un torero cuando hace la primer pase y se va a un costado? Lo que él está haciendo es ver cómo embiste el animal. Así es. Él dice que el toro, cuando no sigue el recorrido de las manos, tiende a tener un recorrido corto y levantar la cabeza o por el lado derecho o por el lado izquierdo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el torero cuando está en una esquina? Lo que él hace es ver la embestida del animal para él, a la hora de torear y hacer los pases, ¿de acuerdo? ¿A dónde se debería colocar él? Si el toro tiene la tendencia a levantar la cabeza por el lado derecho, ¿qué es lo que haría él? Colocarse al lado opuesto. Por eso que ustedes ven que el banderillero muchas veces deja pasar al animal lateralmente y coloca la banderilla. ¿A qué lado se colocará? Igual, derecho o izquierdo. ¿Qué es lo que hace el picador? Decían estos analistas, el picador su función es colocarle punzón al animal en el lado donde levanta la cabeza para destrozarle los músculos. Entonces, en otras palabras, lo que hace este señor para su trabajo es un procedimiento de trabajo. Y en función a ese procedimiento es que él actúa. En la medida que maneje mejor esas medidas de control es donde él va a tener éxito en este trabajo. ¿De acuerdo? Es cierto que la escena es cruel. Solamente quería compartir con ustedes cómo hoy en día, por ejemplo, en el fútbol ya se maneja de manera diferente. Yo no quiero una persona que sea un malabarista. Yo necesito una persona que incluso juegue sin pelota. Otra función dentro del campo. Yo no necesito un malabarista que juegue 10 o 15 minutos. Yo necesito una persona que pueda jugar más de 90 minutos, porque me puede decidir un campeonato. Necesito una persona que tenga la plenitud física como para poder patear bien un penal. ¿Se acuerdan lo que le puso a Messi? O sea, no solamente es el aspecto emocional, o sea, se ven muchas variables. ¿De acuerdo? Entonces, visto el deporte incluso como lo que es, como un trabajo, se pueden hacer los análisis correspondientes y tener esa gestión que decía nuestro amigo, ¿no? O sea, mi plan, mi programa de gestión de riesgo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo diseñaré? ¿Cuáles serán las medidas preventivas? ¿Cuáles serán las medidas de protección? ¿Y cuáles serán las medidas de emergencia? En este análisis taurino comentaban que uno de los buenos toreros fue el señor Paquirri. Paquirri sufrió una cornada justamente que la agarró por la paternidad y le cercenó la femoral. Desgraciadamente para él, los médicos y el centro asistencial el tópico de esta plaza no estaba preparada para poder atender este tipo de heridas, ¿no? Pues se retrae femoral. Entonces no había cómo hacer, encontrarla, erradicarla, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya seguramente conocen. ¿Qué pasó? Murió en la famosa ambulancia. Incluso se escucha cuando Paquirri le dice al médico: corta todo lo que tengas que cortar, o sea que lo abra, corta lo que tengas que cortar. De por medio estaba ahí, desgraciadamente no le alcanzó. Entonces, es un poco para conversar con ustedes y decirle: mira, la gestión de seguridad y salud en el trabajo se da para cualquier tipo de labor, incluso para el desplazamiento en el caso que nosotros asistiéramos el paciente. Así que tenemos que salir de aquí. Vamos a ver esta escena, ¿ya? Aquí no viene a la chica, por favor, solamente quisiera que... Y eso se está.
Ok, tenía que pasarle. ¿Ah? Tenía que pasar todo eso. Era inevitable, era su día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Interacción. Descuido. O sea, solamente estamos hablando de ella, ¿no? Estamos hablando solamente de la dama. De la organización dentro de su... Ok. Cuando hablas de organización, ¿te refieres a? Claro, que cada cosa en su lugar y en su momento. Sí. Interesante. ¿Cómo se inicia todo este accidente? Por el golpe que sufrió. Hay una puerta abierta de un reportero, ¿no es cierto? Si la puerta hubiera estado cerrada, absolutamente nada, ¿no es cierto? Nada. La respuesta es nada. Bueno, la puerta estaba abierta. ¿Qué ocurrió? Se golpeó. ¿Y qué pasó Sí, resbaló. como consecuencia de ese golpe? Pierde. Ok, cae un recipiente que contiene un líquido, asumimos que es aceite, ¿de acuerdo? Y al caer este líquido forma un piso resbaloso, ¿no es cierto? Ok, por eso es que ella resbala y cae. Después de eso, ¿qué ocurre? Se trata de sostener con... Ella trata de incorporarse, trata de pararse y, desgraciadamente, ¿qué pasa? las Ok, portadoras y sufre una descarga, ¿ok? No es una descarga de salsa, no es una descarga eléctrica, ¿ok? Afortunadamente no hizo paro, ¿no? Se logra ella reincorporar. ¿Y qué ocurre? Apoyo en la cocina prendida. ¿Ah? Apoyo en la cocina prendida. ¿Seguro? Antes de eso pasa algo. El fío del perrito de la telefónica la quiere ayudar. Porque eso es lo que quiso hacer, ayudarla. Pero al no saber cómo hacerlo, ¿qué hizo? Complicar el panorama, porque no sabía cómo hacerlo. ¿Cuál es tu nombre? Quique nos ha hoy día demostrado que él, en caso de un atragantamiento, él puede salir, incluso así estando solo. ¿De acuerdo? Pero se imaginan ustedes si alguien que lo escucha aquí que no practica y trata de hacer la maniobra, ¿cree que podría complicar la escena? ¿Sí? ¿Qué cosa podría pasar, por ejemplo? Puede quedar una copia de tanto personal que no se Ajá. Podría fracturar, ¿no? A la víctima. ¿Ok? O de repente, como hizo una señora hace unos 10 años, su hijito tenía un globito de carnavales. ¿Y cómo se infla un globito? ¿No es cierto? La criatura hizo eso, pues. ¿Y qué pasó? Se pasó el globo. ¿Qué hizo la mami? Le abrió la boca, le metió los dedos y trató de sacar el globito. ¿Y qué pasó? Lo que tú dices. Introdujo más el globito. Cuando llegó con su chiquito a un centro asistencial, la criatura estaba muerta. No, sí, pues 3 minutos, 4 minutos. Entonces, quiere decir lo siguiente, que si nosotros no tenemos claras cuáles son nuestras medidas preventivas y no tenemos medidas de protección y tampoco tenemos claras las medidas de mitigación en nuestro plan de contingencia, ya saben cuál va a ser el resultado. Entonces, toda actividad de trabajo, por muy simple que ésta sea, requiere tener claro 3 conceptos: lo preventivo, lo de protección y lo de mitigación o control. ¿Hasta ahí estamos? De ahí la importancia que tiene el comité y ustedes que van a ser a veces de líderes de seguridad y salud en el trabajo.
Si alguien no hace las cosas adecuadas, no está de más decirle que se puede hacer mejor. Probablemente recibamos una respuesta que no Así es. esperamos. ¿De acuerdo? Pero hay que insistir, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que educar. ¿Nos pasa en nuestras casas o no? Sí, claro. ¿No nos pasa con nuestros hijos? Con Piolín, con la gata, con Peluche. ¿No nos pasa con ellos? ¿Ah? ¿No es cierto? No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero bueno, hay que intentarlo. ¿Qué nos dice la metodología? ¿Qué tenemos que hacer? El sistema de gestión se basa en analizar cada puesto de trabajo. Y cada puesto de trabajo hacemos la identificación de peligros y evaluamos los riesgos en función a su control. Y es así como nosotros podemos establecer si un riesgo es significativo o no. Si el riesgo es significativo, quiere decir que tenemos que proponer, implementar medidas de control. ¿Para qué? Para disminuir el grado de riesgo. Y seguramente vamos a tener que validar estas medidas de respuesta si son o no eficaces. Esta la vamos a llevar a un programa, y este programa, con objetivos, con un control operacional, manejo de emergencias y una medición constante para lograr ese control, ¿no? Y así manejamos el PDCA, ¿no? Planificamos, ejecutamos, medimos y finalmente corregimos. Ahora, si nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos nos dice que nuestro riesgo no es significativo, ¿qué significa? Que nuestras medidas de control son suficientes, cobertura del riesgo. Por lo tanto, hay que monitorear, ¿de acuerdo? Hay que monitorear estas medidas para saber si están vivas, ¿no? Si son existentes. ¿De acuerdo? Y finalmente, mantener ese control y la formación y la capacitación, que es lo que se busca. Volviendo a las cocinas. ¿Alguna vez se han puesto las manos sobre los reposteros? ¿Sí? ¿Y qué cosa han sentido cuando han puesto las manos? ¿Ah? Ok, eso significa que ustedes, si ya identificaron el peligro, porque eso es lo que puede hacer daño, ¿no es cierto? Imagínense, hay una inflamación en la cocina, los bomberos tienen, ¿no? Siempre lo dicen, ¿no? Del 100% de emergencias, el 70% es problemas en casa, y de ese 70% normalmente el 80% es por problemas en cocina, ¿no? Cuando hablamos de casas. Uno de los temas importantes es la grasa. Entonces, ¿tienen un plan de mantenimiento de desengrase o no? Entonces quiere decir que ustedes aceptan ese peligro, ¿no? Se están aceptando el riesgo. Y de ocurrir incendio, ¿cómo lo apagan? ¿Tienen extintor? No. No, ¿sí? El Q, el K. Ok. Bueno, entonces, tenemos la grasa, no tenemos extintor, existe el peligro de quemación de la grasa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos mitigar? ¿Cuál es el teléfono de emergencia? 106. ¿Cuál es? 116. 116. ¿Saben que en caso de una emergencia uno se bloquea? No todos. Y para los que se bloquean, Sí, ¿de acuerdo? algunos sí. Para los que se bloquean. ¿Y cómo evitamos ese tema? No para que no se bloquee, para el que se puede bloquear. ¿Cómo evitamos? ¿Cómo evitamos que él pueda llamar al 116? ¿O cómo logramos que él llame al 116? Simulacros. Ok, un tema puede ser asignar un número a esa tecla, y lo otro, como hacen algunas personas, junta su teléfono fijo, colocan un papelito con el número 116. Escoja. Pero que tenemos que hacer algo, hay que hacerlo. No hay otra forma. Si no prevenimos, no protegemos o no mitigamos, no tenemos un plan de contingencia claro, ya saben cuál va a ser el resultado. Vamos a salir en los diarios. ¿Ok? ¿No? Peligros. Hay una clasificación, entre muchas otras, ¿no? Pero esta más o menos es la que maneja la mayoría de organizaciones. En color amarillo hay palabras y en color verde también. En color verde están los peligros, que son los que causan lesiones, impactan la integridad física de las personas.
Pueden ser eléctricos, físico-químicos, locativos y mecánicos. ¿Qué cosas son mecánicos? Máquinas, equipos, herramientas, utensilios. ¿Qué cosa es locativo? El ambiente donde estamos. Pisos, paredes, techos, almacenamientos, superficies, escaleras, andamios, etc. Eléctricos. Desde el punto de vista industrial hablan de alta, baja tensión, hablan de electricidad estática. Si queremos en nuestro domicilio podemos hablar de contacto eléctrico directo, indirecto y la electricidad estática. ¿Qué cosa es contacto eléctrico directo? Cuando enchufamos. ¿Qué cosa es contacto eléctrico indirecto? Cuando algo está energizado. ¿Tienen ustedes este tipo de equipos en casa? ¿Energizados y hay que energizarlos? ¿Sí? Ejemplo. ¿Tienen secadoras de cabello en casa? ¿Sí? Ok. ¿Cuándo fue la última vez que verificaron los enchufes? ¿O cuándo fue la última vez que vieron los cordones? Y recuerden que ustedes enchufan, o quien abuse enchufa, ¿y qué hace? Se seca. Por eso que hace unos 10 años aproximadamente una criaturita con un perrito en la calle, lo metió a su casa, lo bañó, agarró la secadora de su hermana y a la hora de querer secar al perrito, se electrocutó. Entonces, no estamos hablando de cosas aisladas, cosas que ya, ¿no? Hechos que ya se han dado y desgraciadamente fatales. ¿Hasta ahí estamos, amigos? Ahora, en amarillo ven ustedes palabras como físicos, químicos, biológicos. Le llaman agentes ambientales. Físico es una forma de energía que puede haber en cualquier ambiente. Ruido, vibración, iluminación, radiación. Químicos, la forma en que está el material. Como polvo, como humo, como metálico, neblinas, gases, vapores, sustancias químicas. O biológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos. ¿De acuerdo? Microorganismos unicelulares causantes de enfermedades y efectos contagiosas, ¿verdad? Pregunta. Todos aceptamos que uno de los principales peligros en la cocina es la fuga de gas, ¿verdad? ¿Lo aceptan ustedes? Ok. Porque de ocurrir algo puede ser mortal. Pregunta. ¿Los peligros biológicos pueden matar o no? Claro que sí. ¿Y cómo manejamos esto? ¿Cómo lo manejamos? Fumigación. ¿Seguros? Manipulación. ¿Limpieza? ¿Solamente limpieza? Manipulación. ¿Sí que es un centro de salud? Hay mucha hablar de la palabra plaguicida, ¿no es cierto? Un insecticida es un plaguicida, ¿no es cierto? Claro. Ok. ¿Y en casa tienen plaguicidas? ¿Tienen insecticida? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice la latita del insecticida? Destruir. Primero, vamos primero. ¿La han leído? Todavía. Sí. Ahí hay una palabra clave, ¿eh? Una palabra clave. O sea, Mantener el lugar. la palabra clave. En lugar fresco. ¿Qué pasa con las criaturitas que las damas o uno mismo, ¿no? Siempre usa el famoso perfume, ¿no? En los olores. Y es algo que siempre a la criaturita le queda. Y siempre busca que suene. Un chiquito puede encontrar la latita, o la puede encontrar o no. Y hace, ¿no? Ok. Se está intoxicando, ¿no es cierto? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? ¿Han leído? Pero se han leído las latitas y sabrían qué hacer, ¿no? ¿Qué harían? Por eso les pregunto, ¿qué harían? ¿Han leído las latitas? ¿Qué harían? Se lava y después se lleva al médico. Ok. Y lo más importante es que cuando ustedes, cuando alguien vaya al médico con la criatura, ¿qué más va a llevar? ¿Por qué? Identificar. Porque hay una palabra clave que dice atropina, 5 mililitros. Quiere decir que ese es el antídoto que hay que utilizar, porque hay insecticidas que no tienen. Por eso les preguntaba, ¿han leído la latita? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo actúa un insecticida? No solamente en la estructura química, orgánulo clorado, que ya no existe el clorado, entre comillas, vayan ustedes a la nación y van a encontrar carbamatos,
piretroides, pero eso no es lo que actúa, el ingrediente activo, ¿no? Si hablamos solamente de piretroides, ¿de qué estamos hablando? Permetina, supermetina, permetina, etc. Eso es lo que actúa sobre los vectores de contaminación. Por ejemplo, caras de moscas. ¿Por qué sí es importante saber esto? Porque en función a estos ingredientes activos es que tiene que actuar el médico dando toda la patología, todo el tratamiento. Como ustedes pueden apreciar, ¿no? O sea, tanto para el trabajo como para nuestra vida de día a día, aplica, ¿no? Oye, ¿tienes tus acciones, tus actividades preventivas claras de protección y de mitigación? Si no las tenemos claras, ya saben ustedes cuál va a ser el resultado. Bueno, aquí en la UDI, ¿podemos tener ese problema de contaminación alimentaria? Sí. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, estamos asumiendo ese riesgo, ¿verdad? Porque el peligro ya lo hemos identificado. Y sabemos que no solamente el gas mata en una cocina, un huevo, también mata, ¿de acuerdo?, este peligro. ¿No es cierto? ¿Y estaremos preparados en la UNI para una intoxicación alimentaria por lo menos de 20 personas? ¿Y si son más? Entonces, quiere decir que lo que tenemos que hacer, está claro, ¿no? Es identificar en cada área de la UNI, en cada área de trabajo, en cada ambiente, cuáles son esos peligros que atentan contra, ¿no?, las personas que estamos aquí en la UNI. ¿No es cierto? Para tener claro qué cosa es lo que haremos desde el punto de vista preventivo, de protección o de mitigación. ¿Vamos? Ergonómicos. Ergonómicos. ¿Qué cosa es la ergonomía? Estamos conversando, ¿no? Por favor. ¿Cómo? ¿Qué cosa es la ergonomía? Si correspondencia para una buena actividad. ¿Cuánto es el peso que puede cargar un varón? 25 kilos. 25 kilos. ¿Y una dama? ¿Por qué? ¿La igualdad de los sexos y la igualdad de los géneros? Ah, ok, ya está bien. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a discutir ese tema. Vamos a discutir ahí. Ayúdenme, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Pueden pararse, por favor? Párense. Ya estamos. Miren, ahí en sus sitios ahorita donde están, sin moverse, por favor. Ya no pueden moverse ya. En el mismo sitio donde están, así como están ustedes, vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Se trata de lo siguiente. Dicen los estudiosos que la postura natural del cuerpo para sostener un peso es esta. Los codos pegados al cuerpo, las manos en este sentido. A ver, pónganlo por favor la mano en ese sentido. Aquí, la mano. Ahí, ¿no es cierto? Ahí está. Dice que esa es la posición natural, ¿de acuerdo? Central del cuerpo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar el peso, solamente hasta la altura del pecho, acá, como hacía Alan García. Así, ¿no? Okay. Aquí, por favor, ahí nomás mantengan, por favor, mantengan el peso ahí, ¿ok? ¿Es incómodo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Tenemos hasta las 6 de la tarde para averiguar si es incómodo. Ok. A ver, bajemos el peso a su posición normal, natural, ahí está. Cómodo, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar el peso ahora, escúchenme, todavía no lo hagan, dejen las manos ahí, ¿ya? Vamos a levantar el peso sobre nuestra cabeza y vamos a tratar de ponerlo a la altura del pecho. Las manos no así, las manos todo lo que puedan ustedes como si quisiéramos colocar las palmas, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, levanten el peso, vamos, estírense si quieren, estírense, a ver, estírense, vamos, empínense si quieren, lleguen al techo, lleguen, vamos. Ok. ¿Cómo está? Vamos pues. ¿Cómo está la mano? Las manos no son así, licenciado. La palma es ahí tocando el techo. Ahí doble todas las muñecas, porque están metidas de azul, pero doblelas. Ok. ¿Qué sienten en la espalda? Un tirón. En la cintura. En los muslos. En las pantorrillas. Vamos, sigan. Destínense todo lo que puedan. Ok. A ver, ahora bajen a su posición natural normal. Ay, qué rico, ¿verdad? En su posición natural, ahí, ¿no? En la natural, ahí, ¿no? Ahí está, normal. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Escúchenme, por favor, todavía no lo hagan. Sin mover los pies. Solamente bajando el tronco. Van a bajar el peso
el peso que lo tienen ustedes, la altura de la cintura, debajo de sus rodillas, sin doblar las piernas, solamente flexionando la cintura, ¿ya? A ver, ahí donde están, ahí la idea es donde están, en esa posición incómoda. A ver, bajen el peso, a ver, bajen el peso debajo de sus rodillas, por favor. Vamos, todo, vamos, todo. Ahí donde está, baja el peso, por favor. No importa, la idea es esa. Baja el peso, baja la mano, debajo de tus rodillas, eso es. Como si tuvieran el peso en la mano, ahí. Cuéntenme, ¿cómo está su cintura? Las piernas. Ok, y un poco de susto porque hay atrás. Ok, vamos, ahí, por favor, pónganla en su posición normal. Ahí, qué alivio, ¿no? Qué alivio. Ok, ahora escúchenme lo que van a hacer. Ahí nomás, por favor, ahí nomás, por favor. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Van a bajar el peso debajo de las rodillas y van a solamente rotar cuerpo, tronco, moviendo solamente la cintura y como si quisieran entregar el peso hacia la pared. ¿De acuerdo? A la pared de este lado, su lado izquierdo de ustedes. ¿De acuerdo? A ver, bajen el peso, roten la cintura, ahí, entreguen, hacia abajo, entreguen. Ok, regresen a su posición neutral. Qué rico, ¿no? Tomen asiento, por favor. Tai Chi. Ok, dale, Tai Chi, como el presidente, ¿no? Ok. ¿Cuánto peso tiene en la mano? La respuesta es nada. Entonces ya saben cómo pueden tener un trastorno musculoesquelético sin necesidad de tener peso en las manos. Un trastorno musculoesquelético que puede ser desde una tendinitis hasta una hernia. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente el peso es lo que causa trastorno. ¿Estamos? Si a eso le agregamos el peso, vamos a tener otro tipo adicional, ¿no?, de situaciones. Entonces, ¿qué cosa es la ergonomía? Es una ciencia. Adapta la persona al trabajo o el trabajo a la persona. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Es una ciencia. Después vamos a conversar con un poquito más de detalle. Solamente estamos dando el marco. Los peligros psicosociales. ¿Qué cosas son los peligros psicosociales? Aunque los amigos, los psicólogos le llaman peligros psicolaborales, ¿no? Porque psicosocial ellos dicen que es bueno, pero ya pues así está ya, psicosocial. ¿A qué se refiere con peligros psicosociales? La masa que produce la muchedumbre, la masa. Ok, ellos nos dicen, de manera general, tiene que ver con el contenido de la tarea, con las relaciones humanas, con la organización del tiempo, el trabajo mismo, la gestión del personal. También está referido a... Imagínense venir a trabajar y ustedes tienen un antagonismo con un par, ¿no? Con un compañero, o con el jefe. O sea, ya desde que están entrando ustedes a la uni ya, ¿no? Ya es difícil, ¿no? Ya saben ahora por qué se separan las parejas, ¿no? Imagínense, sí, pasa, ¿no? Cuando se habla de seguridad dicen, tu familia te espera, ¿no? Pero hay trabajadores que no quieren regresar a la casa. Sí, hay trabajadores que no quieren regresar a la casa. ¿Por qué? Porque ya tienen problemas con su contrincante, o tienen problemas con sus hijos, o tienen problemas, etcétera, etcétera. Que hay trabajadores que no quieren regresar a la casa. ¿De acuerdo? Y esto se ve en ustedes en las evaluaciones que se hace en los centros de trabajo, ¿no? Entonces quiere decir que hay aspectos que son incluso extralaborales, que no tienen que ver necesariamente con el trabajo que se realiza. ¿De acuerdo? No somos las mismas personas, no todos los días somos diferentes, ¿verdad? Y venimos cargados con una serie de problemas cada uno de nosotros. Entonces, en la gestión, ¿es importante manejar esto? Sí es importante manejar este tema, ¿de acuerdo? Es importante. Vamos a mirar bien. Una consulta. Sí. En la diapositiva anterior había entre paréntesis dos siglas. Perdón, gracias. Muchas gracias. Sí, ya. En color amarillo o naranja, dependiendo de extracto que se mire, están las palabras físico, químico, biológico, psicosocial y ergonómico. Y están las letras SO.
estos son los peligros que impactan en la salud ocupacional. Y los que están en verde, eléctricos, locativos, físico-químicos y mecánicos, tienen la letra S. Habla de seguridad. O sea, estos son los peligros que impactan en la integridad física, causan lesiones. Lesiones sin incapacidad, lesiones con incapacidad parcial o lesiones con incapacidad permanente. Gran incapacidad y la muerte. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ok, señorita. Bueno, el decreto supremo 005 habla del reglamento de la ley, 29183, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Va muy bien. La ley, la 29183, tiene una estructura con la cual nosotros podemos planificar. Hay muchos requisitos que nos sirven para planificar, otros requisitos que nos sirven para ejecutar, para hacer la tarea, otros requisitos que nos permiten medir nuestro trabajo, medir nuestras actividades, medir nuestros controles y finalmente actuar, ¿no? Corregir. Donde aquí tiene gran importancia la revisión por la dirección. En la siguiente transparencia podemos ver lo siguiente. Esta es la norma OSA 18001. Es una norma de gestión de vínculo voluntario internacional que lo mismo que en esta ley. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Estos son los elementos que se auditan. Los requisitos generales, ¿cuáles son? El ciclo de Denning. Después tiene el 4.2, que es la política. Ustedes tienen una política acá de seguridad en el trabajo, la 1. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es una herramienta importante porque es el compromiso de la administración con respecto a todos nosotros como trabajadores. Habla de la planificación, ¿no? Identificando el peligro, se evalúan los riesgos, se ven los controles, se ven los requisitos legales, se ven aquí objetivos y el programa de seguridad y salud. En lo que es la implementación, cuáles son los recursos, los roles, la responsabilidad, etcétera. La competencia, formación y toma de conciencia, capacitación, formación laboral, comunicación, participación y consulta. Aquí está el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los documentos del sistema, cómo se controlan estos documentos, el control operacional, no que es el control operacional, es la trazabilidad, ya en campo, ¿no? Viendo que estos controles se están aplicando. Y finalmente la preparación para emergencias. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se verifica? Hay que tener una medición de desempeño, manejar seguimiento, evaluar el cumplimiento legal, realizar las investigaciones, incidentes, accidentes, ver las no conformidades, etc. Tener un procedimiento de investigación de incidentes, accidentes, enfermedades, tener un procedimiento de atención a las no conformidades, acciones correctivas y preventivas. ¿Cuál es la diferencia entre una acción correctiva y una preventiva? Una es antes de y la otra es sucedido. ¿No? Sucedió El evento. Ok. Los controles de los registros, la auditoría y finalmente la revisión para dirección. Los que ustedes han visto en la anterior, ¿no? Transparencia. Vamos. Acá lo otro, un poco mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas nos pide OSAS? ¿De acuerdo? Los elementos del sistema, requisitos, política, planificación y todo lo que hemos venido hablando. La siguiente, por favor. La implementación, recursos, roles, competencia, comunicación, documentación, ¿no? El control operacional y finalmente la preparación de la respuesta. La siguiente. Como medimos, la verificación, teniendo un procedimiento de revisión de desempeño y seguimiento, evaluación de cumplimiento legal, investigación, incidentes, no conformidades, control de registros, auditoría interna y revisión por la dirección. Entonces, ¿cuál es el principio de la gestión de seguridad y salud en el trabajo? Es la integración de todos nosotros como trabajadores, ¿no? Todo, cada uno de nosotros tiene un rol, todos debemos sumar. Cada uno de nosotros es una pieza clave, ¿no? En la construcción del manejo de riesgos. Y por eso es que la única forma de manejar riesgos es analizándolos para establecer la mejora y siempre tendremos los resultados esperados. Cualquier actividad que se desarrolle siempre entraña peligros y tiene riesgos asociados. ¿Por qué? Porque manipulamos máquinas, equipos, herramientas, estamos en ambiente de trabajo, estamos en contacto con electricidad, ¿de acuerdo? Y todos los materiales pueden incendiarse, ¿no? ¿De acuerdo? Pueden convulsionar. Vamos.
¿Cuáles son las fuentes de las pérdidas? Entonces, el ambiente propio de trabajo, las máquinas, equipos, herramientas, los materiales que se manipulan y la gente, las personas. Estas son las fuentes de las pérdidas. Y sobre ellas siempre hay que hacer ese análisis de accidentalidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea? La idea es poder establecer este análisis de riesgos. Si tenemos la causa raíz de un suceso, siempre podemos aplicar medidas preventivas, o sea, vamos a evitar la recurrencia. Si no atacamos la causa raíz, se va a dar el suceso. Y para minimizar el efecto, tendremos que usar siempre las medidas de protección. Para manejar consecuencias mayores, tenemos nuestro plan de contingencia, ¿de acuerdo? Medidas de mitigación. ¿Está clara esta transparencia? Y hay un tema importante que se llama causalidad de pérdida de un señor llamado Birk, que él decía, siempre hay que tener claro cuáles pueden ser las pérdidas, pero tener también con mayor claridad cuáles son los eventos que se dan antes de que estas ocurran. Él le llamaba incidentes. Y un incidente y una pérdida siempre tendrá causas inmediatas. ¿Cuáles son las causas inmediatas? Son los actos y condiciones o estándares. Y él decía, oye, ¿y cuáles son las causas básicas? El factor personal y los factores de trabajo. Y también hablaba de elementos de control. Son 20 los elementos de control. Vamos a verlos a continuación. Vamos a mirarlo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Ok. Entonces la pregunta es, si tenemos claridad, ¿por qué no se controlan los riesgos? ¿Qué opinan ustedes? No se socializa. ¿Ok? Es un aspecto, ¿sí? ¿Por qué más? ¿Por qué creen ustedes que no podemos controlar los riesgos? Porque no se identifica bien. Ah, ok. O sea, no tenemos claridad en cuanto a la identificación de peligros. No sabemos cuáles son los peligros que impactan o en nuestra integridad o en nuestra salud. ¿Ok? ¿Qué más? Política y cultura. Política y cultura. Formación. Oye, ¿en nuestra casa tendremos política y cultura? En nuestras casas. ¿No? ¿O sí? Sí, Sí, ¿no es cierto? claro. Que no esté escrita es otra cosa. Todas. Pero sí. Sí, es necesario. ¿No? Nuestras casas, nuestras familias son como una empresa, ¿verdad? Si cada uno de los componentes de una familia hace lo suyo, el desarrollo familiar es completamente diferente. ¿Qué pasa si como familia decimos, hoy día que estamos, 25 de agosto del 2016, sería, creen ustedes, interesante hablar esta noche con nuestra familia y decirle dónde vamos a estar el 25 de agosto del 2021? ¿No sería importante conversar con nuestra familia eso? Porque vamos a llegar al 25 de agosto del 2021, vamos a voltear la mirada y solamente han pasado 5 años. Entonces quiere decir que en nuestra vida diaria y en nuestra vida laboral, tener objetivos es importante. Y esos objetivos los desarrollamos en función de actividades. Y esas actividades nosotros establecemos metas. Y esas metas nosotros manejamos indicadores. Si no, ¿cómo sabemos si estamos progresando como familia? ¿De acuerdo? ¿No les parecería interesante poder conversar? ¿No les parecería interesante tener un libro de actas de nuestra familia y reunirnos, por ejemplo, todos los meses? El comité parental en casa. Y camina. No quiero que piensen que soy un modelo, voy a sacar es difícil ser modelo. Pero sí quiero decirles algo. Esto ocurrió en el año 2000. Que era el cambio hormonal de mi hijo de Violín. Violín es bonito, ¿eh? Jamás dice no. Nunca. A su mamá o a mí. Violín, hay que hacer esta cosa. Ya papá, ya mamá. El tema es que lo hace cuando cree que debe hacerlo. Entonces, es todo un tema de cultura. Mi gatita, la segunda, es completamente diferente. En ella pasó algo que le impactó y eso le ayudó a ver de manera importante cómo se gestionaba el riesgo o cómo se gestiona el tiempo, etc. Y la última, el Luchito, es una suma entre los dos, ¿no? A veces sí, a veces no, como Julio Iglesias. Pero bueno, a donde quiero llegar es a lo siguiente, que ya Añatita, mi contrincante, cansada de algunas cosas, y siempre me decía, tienes que hablar con Pelín. Para las cosas que había que corregir era yo, pero para las cosas de
bonachona era la mamá. Entonces es un poco que no es justo, ¿no? ¿Por qué cuando hay que aplicar las leyes tiene que ser papá? En fin, bueno, ese es otro tema. Un día nos reunimos y hicimos un cuaderno y nos regalaron, dentro del año 86 me regalaron un libro donde, que era mi jefe, el hijo Carraco, le pone ahí, me pone ahí, para mi sobrino Piolín, para que aquí anote todas sus anécdotas de vida. Había nacido Piolín en el año 85, así que ese libro quedó. En 2000 me sirvió. Ese libro lo usé como un cuaderno de actas. Y yo era el presidente porque era el que en ese momento ponía la plata. Mi esposa era mi secretaria con Camael. Y los 3 miembros de la empresa eran mis hijos, mis 3 hijos. En esa época mi hija, mi última peluche, tenía casi 4 años. Cuando cada uno de ellos habló sobre qué aspectos les parecían bien de lo que hacíamos tanto mi esposa como yo, y les dije, no tiene que hablar bien de mí porque yo soy el que da la propina, si no me doy la propina. Entonces salieron varias cosas interesantes de qué cosa era lo que ellos no estaban de acuerdo. Pero donde me causó ya, jamás, nunca lo hubiera imaginado, era escuchar a mi hija, la última, casi 4 años, ¿no? Una criaturita que uno piensa que no piensa, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Nos dio una lección, porque como ella era en el eslabón, estaba abajo, o sea, cosas de papá, cosas de la mamá, cosas del hermano, cosas de la hermana, ¿no? Entonces nos enteramos de una... Solamente quiero contar un detalle. En ese momento estaba de moda la señorita Shakira. Mi hija quería ir tenía una fiesta con sus amiguitas. Y se habían puesto de acuerdo todas ellas para ponerse su pantaloncito y ponerse una famosa chala ahí, ¿no? Y bailar como Shakira y todas las cuestiones. Pero a mi esposa no se le ocurrió mejor idea que en lugar de comprar el pañolón y el pantaloncito, comprarle un vestidito. Y eso es lo que mi hija reclamaba. Y ella dice, cuando yo digo algo, nadie me hace caso. Así comenzó. Que jalar la rienda, ¿qué está pasando? Y digo, ¿qué cosa es lo que más te ha molestado en este tiempo? Y nos cuenta la historia, ¿no? Resulta que mi esposa le compró el vestidito famoso, le puso su party, la llevó a la fiesta y no te ensucies. Lo típico de la mamá, ¿no? Porque está con sus amiguitas jugando, pero no pudo bailar con las amiguitas porque las amiguitas estaban con el pantalón. Y le pregunté, digo, ¿y ese vestido cuántas veces te lo he puesto? Nunca, me dijo. O sea, ese vestido para ella era el signo de una imposición, ¿no? sobre mi hija. Entonces, eso se llama derroche. O sea, comprar cosas que no le dan un valor agregado o al trabajo o a la vida de uno en el día a día. Quería compartir con ustedes el hecho de que esas actas las seguimos manejando hasta el día de hoy. Nos reunimos cada cierto tiempo y un poco a modo de recuerdo y de reírnos de las cosas que ahí están escritas, porque se escribía todo lo que ellos decían. En fin, nos ha servido para hacer varias cosas. Entre ellas, sí queríamos programar un viaje, ¿no? Lo que cada uno tenía que poner, ¿no? Yo en esa época trabajaba en Marcus y, por ejemplo, ahí había un beneficio que era por nota de los alumnos, ¿no? Porque tenían más de 16, recibían una bonificación, un pago que era una vez al año. Y mis hijos se propusieron bajo ese estímulo, porque siempre la plata era para ellos, y ellos decidían qué hacer con ese dinero. Siempre tuvieron la oportunidad de ganar ese beneficio, ¿no? Entonces, lo que quería decirles es eso, ¿no? Cuando dentro de una organización hay algo que es de interés común, todos vamos a aportar y todos vamos a apostar, ¿no? Y ese es el rol, a mi entender, importante del Comité de Seguridad, donde cada uno de ustedes puede aportar. Y va a pasar eso. El hecho de liderar, así no sean miembros del comité, poder manejar aspectos de seguridad y salud en el día a día, y también nos debe permitir para mejorar nuestra gestión en nuestras casas. Porque lo mismo que se van a ver acá en la uni, las vamos a ver en nuestros áreas, yo se los aseguro. Va a pasar eso. ¿Hasta ahí estamos?
Ok, vamos a ver. Entonces, miren ustedes la importancia de trabajar en qué elemento de producción, en el trabajador y su actitud, ¿no? Como dice la página, ¿no? ¿Qué pasa en la actitud? ¿Qué es la actitud? ¿Qué entienden ustedes por actitud? Actitud con C. Con C. ¿Predisposición para realizar algo? Ok. Las ganas de hacer las cosas. Dicen los psicólogos que se manejan como si fueran 3 círculos, ¿no? Que tratan de converger. El círculo emotivo, el círculo del pensamiento y el círculo de la acción. Estos 3 círculos conforman lo que es la actitud. Muchas veces se pasa de lo emotivo a la acción. Otras veces es el pensamiento que lo lleva a la acción. Y en muchas ocasiones es lo emotivo, el pensamiento y la acción. Entonces, esto es lo que se denomina la actitud. Por eso que en el trabajo lo que se busca es tener claro cuál es la actitud de la persona, cuál es la actitud familiar y cuál es la actitud del trabajador hacia su empresa. Entonces, hay que trabajar en estos 3 aspectos, ¿de acuerdo? Por eso le decía, hay muchos trabajadores que incluso no quieren ir a sus casas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa puede pasar cuando un trabajador está con este tipo de problemas? Vamos a conversar de eso también. Mire, el trabajador y su actitud. Estos son los factores personales de inseguridad. ¿Cuáles son los factores personales de inseguridad? ¿Por qué se accidenta un trabajador? ¿Porque no sabe? ¿Porque no puede? ¿Porque no quiere? ¿O porque no está? Si un trabajador no sabe o no lo piensa, se va a accidentar. No lo sabe, no sabe. Si un trabajador no puede, ¿qué significa que no puede? Significa un aspecto, puede ser lo personal, puede ser lo personal, o lo psicosomático, personal. Mi caso, imagínense que mi actividad laboral, depende mucho de mi visión. ¿De acuerdo? Yo soy una persona que tiene previsión. ¿Tengo previsión, doctor? Ok, ya, tengo que aceptar eso. Yo tengo previsión. La vista tiene 3 funciones: adaptación, acomodación y agudeza visual. Si mi trabajo depende de la agudeza visual y yo no estoy con las herramientas adecuadas, indudablemente que estoy sujeto a fallar. Y ese fallar o cometer errores puede significar accidentarme o ser el causante de un accidente a otras personas. ¿De acuerdo? Bueno, puede ser lo otro. Yo estoy bien con mi lente, etcétera, etcétera, pero la iluminación es deficiente. Entonces quiere decir que hay un hecho externo a mí. Puede pasar que incluso la pintura en un ambiente no sea el adecuado. En fin, ustedes se van sumando una serie de aspectos, ¿no? Por eso el trabajador hay que analizar si se accidentó porque no podía o porque no sabía.